Bien, saquen sus Biblias, cuadernos y todo lo demás. ¿Cuántos escucharon la prédica del domingo pasado nuevamente? ¿Sí? ¿No? Recuerden que la publicamos casi inmediatamente. Gracias, Pris, por ser diligente y tenerla ahí a la mano. Es importante siempre volver a escuchar, volver a meditar y estar insistiendo, ¿verdad? En eso toda la semana. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que hemos estado hablando acerca de que el cambio de mente protege nuestra vida, ¿verdad? Cuando hablamos con algunas personas, vemos cómo siempre cuando se cuando se aconseja la palabra de Dios, a veces para las personas es complicado atender ese consejo. Vemos a veces cierta renuencia, vemos cierta reserva incluso. ¿Por qué piensas tú que hay veces que cuando somos aconsejados, exhortados o confrontados con la palabra de Dios, por qué crees que se da muy común en nuestro corazón la resistencia al cambio? ¿Por qué crees tú que sea? Medita. Por ahí dicen comodidad. ¿Qué más? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo simplemente aceptar lo que ahí dice y decir, sí, sí es cierto, ahí dice? ¿Qué le hago al cuento? Ahí dice. Comodidad, miedo, orgullo, ¿qué más? Por rebeldía, ¿qué tal? Ahora, cualquier pretexto que pongamos o cualquier situación que sea la que esté allí obstaculizando, ¿qué crees? Todas y cada una de esas cosas que se levantan, ¿dónde crees que se generaron? En la mente. Todo se generó ahí en nuestra cabezota. Iba a decir cabezota hueca, pero la verdad es que no está hueca. Está llena de argumentos, llena de pretextos, llena de cosas que nos estorban y que no nos dejan obedecer la palabra de Dios. Ahora, miren, cuando hablamos de esta palabra y que se insiste tanto, porque es el Señor quien insiste, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿cómo le dijo? Guarda mi palabra, obedece mi ley, ¿sí o no? Constantemente el Señor lo hablaba. ¿Sabes en qué sentido lo dice el Señor? No lo dice porque Él nos quiera obligar, lo dice porque Él nos quiere bendecir. Y ese es uno de los primeros argumentos que debemos quitar de nuestra cabeza. La palabra de Dios no es algo que el Señor nos quiere imponer. La palabra de Dios es algo que el Señor quiere que experimentemos y que nos demos cuenta de la bendición que hay cuando uno la aplica a su vida, ¿verdad? Cuando uno obedece la palabra de Dios, no simplemente el Señor dice, lo logré, ya tengo el control sobre esa persona. No, Dios no es así. Lo que Dios piensa es, lo logré, puedo derramar mi bendición sobre esa persona. Qué distinto es, ¿verdad? Qué distinto es. Pero miren, a veces he llegado a la conclusión que nos gusta la mala vida, nos gusta sufrir, ¿verdad? Voltea con el que tienes a un lado y dile, ya no sufras, ya no te resistas, créele a Dios, obedece su palabra y disfruta de los beneficios de ser hijo, porque en la obediencia hay bendición, en la obediencia hay deleite. Y eso es lo primero que nuestra mente tiene que cambiar. Hace 8 días yo empezaba con la frase que era muy importante: tener los pensamientos correctos y colocar la mente en la fuente correcta. Y si tu fuente no es la palabra de Dios, vas a seguir teniendo prejuicios, vas a seguir teniendo argumentos y pretextos para no obedecer al Señor. De hecho, Pablo decía, les ruego, ¿te acuerdas? Por las misericordias de Dios.
¿Y qué aprendimos al respecto de las misericordias de Dios? ¿Cuál debe ser la base para tomar una decisión radical? ¿Cuál debe ser la motivación más grande para tomar una decisión de cambio en nuestra mente? Que Dios nos mostró su misericordia. ¿Sí recuerdas? Ok, estoy haciendo un repaso. Luego el Señor nos insta aquí en este pasaje de Romanos a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, ¿verdad? Dijimos que el objetivo era que Dios tomara el control absoluto, pero ya entendemos por qué y para qué Dios quiere tomar el control absoluto, porque nos quiere bendecir. Así es de que morir a medias no funciona, ¿recuerdas? Dile al de al lado, morir a medias no funciona, eso no. No queremos a la concupiscencia ni los malos pensamientos insurrectos, ¿verdad? Aprendimos esa palabra nueva, insurrección. No queremos que se subleven, que se rebelen, sino que hay que hacerlos morir, porque son como caudillos que andan sueltos ahí, la concupiscencia y los malos pensamientos. ¿Okay? También aprendimos que nos tenemos que ofrecer en sacrificio vivo, porque no le servimos muertos al Señor, nos quiere vivos, ¿verdad? Lo que debe morir es la carne, lo que debe vivir es el hombre espiritual en nuestra vida. Así es que es importante que sepas que cuando naces de nuevo, tu cuerpo es lo que queda carnal, pero ya no tu hombre interior, ese se va renovando, ese se va limpiando y es obra del Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Sale? Así es de que dijimos que debemos de tomar la decisión de ser un sacrificio vivo para el Señor, estar dispuestos a que nuestra vida sea una adoración constante para el Señor. También tocamos ser un sacrificio santo, ¿recuerdan? Decíamos que los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento debían ser sin mancha alguna, sin tacha alguna, sin defecto alguno, y nosotros estamos llenos de todo eso. Por eso es que solamente por medio del sacrificio de Cristo es que podemos lograrlo. Amén. Entonces, ofrecerte como sacrificio santo lo vas a poder lograr por medio del sacrificio perfecto que fue el de Cristo. Sabes, cuando nosotros hacemos morir lo terrenal, es por medio de la obra de Cristo. Alguna vez lo hablamos, se los enseñé. Cuando tú te identificas con Cristo en su muerte, la muerte que Él tuvo, la muerte que Él sufrió, es la muerte que tú y yo debemos sufrir, pero a la carne. La sepultura que Él tuvo es la sepultura que nosotros también debemos hacer con el viejo hombre. Y ahí es el problema en donde viene la insurrección, porque no queremos sepultar al viejo hombre, queremos seguir viviendo igual. Pero si logramos hacerlo, va a venir la tercera cosa en donde nos identificamos con Cristo, que es en su resurrección. Él resucitó a la vida y nos ha resucitado juntamente con Él a una nueva vida en santidad. Por eso podemos ofrecernos en sacrificio santo también. Aprendimos a guardar el corazón, ¿te acuerdas? Según Proverbios, que guardar el corazón no es de guardarlo de cosas externas, sino guardar todo lo bueno que Dios ya ha generado en mi interior. Eso lo tengo que proteger, porque si yo me dedico a guardar lo que su palabra ha producido, todo el fruto bueno, ya no me va a estar preocupando si alguien me ofendió, si me sacaron la lengua, si qué sé yo, ¿verdad? Que tantas cosas nos obstaculizan. Así es de que ahí nos quedamos y ahí vamos a continuar. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Proverbios. Y vamos a retomar. Ya están ahí, Proverbios capítulo 4, verso 18. Dice así: mas la senda de los justos es como ¿qué?
como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a seguir leyendo. Fíjate cómo dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Número 1, ¿se acuerdan? Número 2, inclina tus oídos tu oído a mis razones. Número 3, no se aparten de tus ojos. Número 4, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí está. ¿Qué hay que guardar en nuestro corazón? Las palabras y las razones de nuestro Dios, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y es lo que yo decía, que cuando tú y yo hallamos la palabra de Dios, nos van a poder ser medicina. Y cuando alguien venga y nos hiera, vamos a poder sanar al momento, porque tenemos su palabra. Y por eso dice el verso 20 después: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. No, lo repetí, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana, en este mediodía, y que tu palabra nos siga revelando y enseñando, Señor, cómo guardar nuestra mente, cómo, Señor, podemos no solo guardarla, renovarla, transformarla, y que podamos comprobar cuál es tu voluntad para nosotros, esa voluntad que es buena, agradable, perfecta. Señor, guárdanos del mal, guárdanos de amoldarnos a este mundo, es nuestra oración, y que tu palabra, Señor, siga brillando fuertemente en nuestros corazones. Te lo pedimos, que seas tú y no yo, Señor, sino tu palabra a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, pues continuando con el tema, yo decía que debemos de poner el énfasis en la palabra aumento. Di conmigo, aumento. ¿Qué es aumento? Crecimiento. Aumento es crecimiento, crecimiento es proceso. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Los justos vamos caminando en este día a día en un proceso donde Dios nos metió, ¿cierto? Eso lo tenemos perfectamente claro ya de muchos años atrás, que no hemos dejado de hablar de los procesos de Dios para nuestra vida. Y va a llegar un momento en el que va a llegar la perfección. Hablábamos de la culminación, ¿verdad? No es el final, dijimos. Es la culminación, llegar a nuestro estado de perfección, en donde cuando viene la culminación, inicia la vida eterna con Él. Ahí va a iniciar la vida eterna con Él, ¿verdad? Es decir, ya de manera presencial, donde ya le veremos cara a cara. Así es de que algo importante que definimos era que la voluntad de Dios no es el destino. La voluntad de Dios son los pasos que damos cada día para llegar a ese destino. Y la voluntad de Dios para ti, hermano, es algo llamado proceso, aumento. Hay que crecer. Dile al que tienes a un lado: nos toca crecer. Vamos a hacerlo juntos, porque el Señor nos puso juntos en esto. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3. Abran sus Biblias allí, por favor. Segunda de Corintios 3, verso 17 en adelante. Proverbios nos dice que hay dos sendas. ¿Cuál y cuál? Si tú recuerdas. La senda de los justos y la senda de los impíos, ¿cierto? Ahora quiero que veas qué dice este pasaje respecto a la senda de los justos y respecto a la senda de los impíos. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Si el Espíritu Santo, mírame acá un momento, si el Espíritu Santo mora en ti, tú eres libre. ¿Está claro esto? Si el Espíritu Santo de Dios mora en ti,
y eres su hijo, tú eres libre. No hay más cadenas, no hay más ataduras. ¿Qué hay entonces? ¿Por qué no puedo avanzar? Porque lo que hay es una mente no renovada. Una mente que estaba habituada al pecado, una mente que estaba habituada a la carne. Pero el proceso de Dios es deshabituarnos a eso precisamente. Limpiar nuestras conciencias, ayudarnos ahora a emitir buenos juicios, como veíamos a las 9 en nuestro estudio de discipulado, ¿verdad? Que la justicia de Cristo que nos fue imputada nos afecte tanto, incluso tanto en nuestra mente, que tú y yo ahora ya podemos distinguir, discernir y tener buen juicio. Ese es el objetivo. Pero somos libres ya. Verso 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. ¿Cómo? Luego dice, ¿somos transformados inmediatamente? ¿De un tajo? No. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Escucha, no te desanimes. El proceso de Dios es largo y doloroso. No te desanimes, no botes la toalla. Dios no tiene la culpa de que a tu carne le esté doliendo. Quienes tuvimos la culpa fuimos nosotros por nuestras malas decisiones. Y a veces pasa en creyentes inmaduros o que actúan como si fueran carnales, que cuando Dios los mete a un proceso le echan la culpa a Dios. ¿Cómo vamos a culpar a Dios si Dios no tomó la mala decisión por nosotros, o Dios no nos obligó a pecar? Fuimos nosotros. Fíjate a qué nivel de necedad o de ceguera puede llegar un hombre o una mujer cuando es nublado por el pecado y por sus malas decisiones. Llegan a culpar a Dios mismo. Y si no a Dios, bueno, a todo lo que tenga que ver con Dios. Es increíble esto. Por eso el apóstol Pablo dice: no desmayes, no desmayes. Dice: porque tenemos este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Pero ¿qué nos toca hacer entonces, hermanos? ¿Cuál es la talacha? Verso 2: antes bien, renunciamos a lo que oculto y vergonzoso. Ahí empieza el verdadero proceso. Ahí empieza el verdadero proceso. ¿Cuántas cosas hemos hecho en lo oculto que nos provocan vergüenza porque sabemos que son pecado? ¿Cuántas? La mayoría de las personas, cuando tropezamos, hermano, y lo digo por experiencia propia, te embarga un sentimiento de culpa horrible. La vergüenza no te deja ni estar tranquilo. Andas nervioso, ¿verdad? Si todo el tiempo, ay, porque uno piensa que se nos ve aquí, aquí escrito el pecado que cometimos, ¿verdad? Dice: no, mejor no voy a la iglesia porque el pastor me va a ver y va a saber que no. Tampoco, no es así. No es así. Pero es tan fuerte ese sentimiento de culpa sobre nosotros, hermano, que por eso lo ocultamos. Por eso huimos del Señor. Ahora, esa es una clase de personas, ¿verdad?, que se ocultan y viven en vergüenza. Pero escucha, hay otra clase de personas que dice ahí el versículo. Dice que tampoco andemos con astucia, ¿verdad? Y esa es otra. Con astucia dando a entender que, porque cuando uno falla y es con tendencia a deprimirse, ¿verdad? Uno falla, se oculta con vergüenza. Pero hay otra clase de personas que son más desfachatados. Saben que hicieron mal y no se ocultan con vergüenza, se ocultan con astucia, para que no me cachen. No, en ambas cosas Pablo dice: renunciemos a lo oculto y vergonzoso y no andemos con astucia.
Luego dice, tampoco adulteren la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y luego viene algo impactante, verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo será posible que unas noticias tan grandes, las buenas noticias de la luz del evangelio, se encubra? ¿Cómo? Imagínate, tú y yo predicando el evangelio a todos aquellos que sabemos que lo necesitan, y cuando predicamos el evangelio parece ser que la luz no les alumbra, que no lo vieron. ¿Cómo es que se les encubre el evangelio? ¿Por qué hay personas que no pueden ver el evangelio? Pablo dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y quieres saber por qué se encubre el evangelio? ¿Quieres saber por qué hay personas que cuando escuchan el evangelio parece ser que no vieron ni una lucecita? ¿Sabes cuál es la razón? Ahí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién está inmiscuido aquí? Obviamente el diablo, el Dios con D minúscula de este siglo. Se le está llamando al diablo. El diablo y su sistema provoca que la gente no les resplandezca la luz del evangelio. Los mantiene tapados, vendados, por eso no pueden tener los ojos abiertos y no pueden ver esa gloriosa luz. Antes tú y yo estábamos así. Antes tú y yo éramos de estos, pero nos resplandeció la luz de ese evangelio. Fíjate, el verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, esto es impactante porque, miren, cuando Dios determina salvar a una persona, Él simplemente manda que de tinieblas resplandezca la luz. Él manda. Lo hemos aprendido mucho. Es increíble cómo Dios conoce lo más profundo del hombre. Y Dios en realidad sabe. Dios ya sabe quién va a responder y quién no va a responder a su evangelio. Él ya lo sabe. Debemos de tener cuidado con nuestro corazón, hermano. Meditar en nuestro corazón y decir si verdaderamente el evangelio de Jesucristo ya nos resplandeció, ya alumbró nuestro corazón. Piénsalo, piensa por un momento. En la casa de estudio hacíamos una pregunta: ¿qué cosas te dan a ti evidencia de que tú permaneces en Dios o andas en la verdad? Piensa, medita en el buen sentido. Medita por un momento. Evidencias que tú mismo ves en ti, no en otros. ¿Qué evidencias ves en ti que te hacen saber que eres hijo de Dios? ¿Estás meditando? Anota la pregunta para que te la lleves a la semana. ¿Qué cosas dan evidencia o te dan a ti mismo evidencia de que eres hijo de Dios? De que la luz del evangelio ya te alumbró y ya está resplandeciendo en tu corazón. Salomón le dijo a su hijo, y esta es una pista, nos puede dar una pista. Salomón le dijo a su hijo: está atento a mis palabras. Piensa por un momento. Cada vez que estás expuesto a la palabra, ¿estás atento?
Ay, no, es que me aburres un poquito, pastor. ¿Ah? A veces me duermo. No soy yo. Yo no te hablo mis palabras. Yo te hablo lo que la Biblia dice. Y no solo yo, cualquier video, cualquier prédica que escuches en YouTube, cualquier podcast, lo que sea, ¿verdad? Sí es palabra de Dios. Casas de estudio, mujeres, varones, matrimonios, en donde se expone la palabra de Dios, medita. Cada vez que estoy ahí sentado, estoy atento, estoy dispuesto a escuchar, quiero escuchar lo que van a hablar. Es una de las primeras señales que hay en nuestro corazón. No hay disposición de escuchar. Y cuando alguien está atento es porque está dispuesto a conocer cuál es la voluntad de Dios, porque está dispuesto y anhela obedecerla. Se quiere mantener dentro de la voluntad de Dios. Lo acabamos de leer en primera de Juan 4, ¿verdad? Dice, si permanecen en mí, el amor de Dios está en ustedes. ¿Cómo sabemos? Porque se sabe amado. Entiende las misericordias de Dios, sabe cuánto amor Dios le tuvo y por eso permanece y por eso su oído está atento a lo que el Padre tiene que decir. ¿Estás atento a sus palabras? ¿Cuántos de ustedes podrían responder? Piensen en esta otra pregunta. ¿Cuántos podrían responder? ¿Sabes hoy cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Clara, específica. ¿Sabes? Así como viene de bote pronto, ¿me la puedes responder? Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Específica. La voluntad específica de Dios para tu vida, hoy, ahorita. ¿La sabes? No sé, Dios no me ha dado su proyecto de vida para mí. No me ha dado mi plan de vida. Por lo que yo sé, sí. Ya nos la dio. Hermanos, si estás buscando la voluntad de Dios, aquí está la clave. No es una gran revelación. La clave es, busca la voluntad de Dios para hoy. Así nomás, pastor. Sí, así nomás. Si estás buscando la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios para hoy. ¿Y qué más? Fácil, busca la voluntad de Dios para mañana. ¿Y qué más? Fácil, busca la voluntad de Dios para pasado mañana. Porque una serie de pequeños pasos buscando su voluntad, diario a diario, día a día, va a provocar que te des cuenta que tiempo después la voluntad de Dios va a ser parte de tu experiencia de vida. Va a ser parte de ti, andar en la voluntad de Dios. Por eso yo les decía que mucha gente piensa que la voluntad de Dios es un lugar a donde tienen que llegar. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un paso diario que tengo que dar para llegar al lugar. Entonces, si buscas su voluntad, búscala hoy, búscala mañana, búscala pasado mañana y no falles ni un solo día en buscar su voluntad. Porque va a ser parte de tu experiencia diaria, va a ser parte de tu vida. El Señor Jesús nos lo dijo con otras palabras, pero nos lo dijo. Lucas 9. ¿Qué dice Lucas 9? Ya van varias veces que cito este versículo hace 8 días y ahorita. ¿Qué dice Lucas 9:23? Y Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Esta es la clave para la voluntad de Dios, hermanos.
Si lo parafraseáramos, lo podríamos leer así: si alguno quiere andar en mi voluntad, debe renunciar a toda su vida, ofrecerse como sacrificio vivo y obedecerme todos los días. Eso significa, lo voy a repetir: si alguno quiere andar en mi voluntad, debe renunciar a toda su vida, ofrecerse como sacrificio vivo y obedecerme todos los días. ¿Cómo iniciamos? Lo dijimos hace ratito, ¿verdad? En el estudio también. ¿Cómo lo hacemos? Iniciar cada día en nuestro tiempo de devocional. Nuestro tiempo devocional. ¿Por qué le llamamos tiempo devocional? ¿Por qué? ¿Por qué devocional? ¿Por qué no le llamamos, tuviste tu tiempo tradicional? Es que así lo hacemos, francamente. ¿Por qué oras todos los días? Porque soy cristiano. Qué buena razón. O sea, si tú crees que ser cristiano es hacer cosas de cristiano, estás muy equivocado. No es eso. A veces el devocional parece más una tradición. Es que me dijeron que no podía dejar de levantar, no podía levantar sin antes haber orado y leído la Biblia, por eso lo hago. No, la palabra devocional lo dice. Tú oras y lees tu Biblia porque le tienes devoción a Dios, porque tu fervor te consume tanto que no puedes iniciar el día sin buscar su presencia. Ahí empieza. ¿Es tu devoción o es tu tradición? Si es tu tradición, vas a obtener resultados de tradición. Pero si el Señor es verdaderamente tu devoción y es tu pasión cada día, ¿sabes qué va a suceder? Que cada día vas a iniciar pidiendo sabiduría y dirección, que cada día vas a iniciar con la expectación de qué va a ser aquello que vamos a hacer morir ese día. Sí, Señor, hoy qué bueno que ya desperté. Me moría de ganas de despertar y buscar en qué voy a morir hoy. Eso es devoción. ¿En qué hoy me voy a ofrecer como un sacrificio vivo? ¿Qué cosa de mi carne va a morir hoy? Muéstrame, Señor. Bajo ese contexto, entonces la idea de morir nunca fue tan emocionante, ¿verdad? Ahí sí nos emociona. Porque cada cosa carnal que muere coopera para tu proceso de santidad. Cada cosa carnal que muere coopera para tu proceso de santidad. ¿Cuántas veces nos levantamos con eso en mente? Señor, quiero morir hoy. Eso es, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es. Que tu devoción esté centrado en que vas a morir. Y es entonces cuando viene lo tercero, ¿verdad? Dijimos sacrificio vivo, santo. Y número 3, agradable a Dios. Buscamos la voluntad de Dios para ser aceptos delante de Dios. Para eso la buscamos, para ser aceptables. ¿Y sabes qué significa aceptable? Agradable a Dios. Que a Dios le guste. Ya establecimos hace 8 días que solo a través de Cristo nos podemos presentar como sacrificio santo. Y es por consecuencia entonces que le agradamos a Él. Solo a través de Cristo podemos serle agradable al Señor, andar en su voluntad. ¿Sabes? Dios acepta lo que le agrada. ¿Estás de acuerdo? Si tú pides unas enchiladas suizas en Sanborns, digo porque a mí me gustan las enchiladas de Sanborns, siempre pido eso cuando voy a comer ahí, siempre. ¿Qué esperarías? ¿Que te traigan? Pues eso es obvio, unas enchiladas suizas de Sanborns. Pero imagínense que me traen ahí
Porque hasta el color, ¿verdad? Se ve el color de la salsita y sabe a otra cosa. Me pasa con el café. ¿Ah? Soy tan cafetero que sé distinguir cuando el café ya tiene días. No lo aguanto, no me lo tomo, no me gusta, sabe feo, sabe amargoso. Sé distinguir si es café de grano o soluble. ¿Ah? Lulú sabe de eso. ¿Ah? Lulita, pobrecita, la traía en jaque siempre al principio. No lo aceptas, no te es grato. Dices, ah, guácala. ¿Ah? Y si en Summers te sirven algo que no son enchiladas suizas, ¿las vas a aceptar? Ni pagas por ellas, ¿verdad? Oiga, esto por favor me lo cambia. Dios acepta lo que le agrada. Y si ponemos nuestra fe en Cristo, ¿qué crees? Que le agradamos al Padre. La vida cristiana es tan simple. ¿Le quieres agradar a Dios? Pon tu fe en Cristo. Porque la fe va a producir obras. La fe en Cristo va a producir obras obedientes. No hablo de salvación, eso que quede claro. Por la fe en Cristo fuimos salvos. Y número 2, por la fe en Cristo podemos ser obedientes. Efesios 2 lo dice, que podemos andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿le quieres ser agradable al Señor? Pon tu fe en Jesús. Él te va a aceptar, porque todo lo que se produzca en tu vida por haber puesto la fe en Cristo, ¿qué crees? Lo dijimos hace 8 días. ¿Cómo le va a oler al Señor? Agradable, olor grato. ¿Cuál debe ser entonces nuestro objetivo? Efesios 1, 4 al 6, ¿qué dice? Se lo han de saber también de memoria. Efesios 1, del 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? De Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso, porque a Él le agradó. 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo, ¿qué? ¿Cómo nos hizo? Aceptos en el amado. ¿Sabes qué significa esa palabra acepto? Agradable. El Señor nos hizo agradables en Cristo. El amado es Cristo. Nuestro objetivo entonces, hermanos, al permanecer en su voluntad, ¿cuál será? ¿Obedecerlo nada más? No. Es agradarlo, complacerlo, deleitarlo con nuestra manera de vivir. Así es de que si tú y yo vivimos de acuerdo a la imagen de Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo, ahí es cuando tú y yo le somos una ofrenda de adoración que sube a Él como olor grato. Ahora mira los siguientes versículos, son ejemplos del grado al que puede llegar una persona que no guarda su corazón, que no rinde su corazón y que no le es olor grato. Al revés, le es de olor detestable al Señor. Mateo 12:34. Dime si esa sería una expresión de alguien que le agrada a una persona. Muchos hasta dirían, ay, eso no es muy cortés, eso no es muy amable de Jesús. ¿Qué dice Mateo 12:34? ¿Les da nervio leer? Caro, ¿qué dice? ¿Qué? Fuerte. Más fuerte, con la intención que Jesús le daba. Ay, caray. Imagínate a Jesús diciendo,
son una camada de víboras. ¿Hay amor ahí? ¿Qué pasó? Si Jesús es amor, ¿no es amor? Sí, es amor. Esa es una expresión que tú le dices a una persona que te es desagradable. Te desagrada esa persona. Te desagrada su actitud. Te desagrada su forma de ser. No estás de acuerdo en lo que está haciendo. Como cuando dices guácala. Literal, cuando te sirven una cochinada en la comida. Dices guácala. Dice generación de víboras. ¿Qué más dice? ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo qué? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú crees que este corazón de estas personas le subían como olor grato al Señor? No, le eran desagradables. Y por eso Jesús denunciaba a esas personas. Ahora ten cuidado, no vayas a andar por ahí diciéndole a la gente víbora. Tú y yo no somos Jesús. Pero si vemos que un hermano que es amado nuestro peca, ¿cómo dice que debemos ir? ¿Así? No, no, Alex. Con amor, reprenderlo. Hermano, esto no corresponde a tu naturaleza. Tú no eres así. Recuerda que el Señor te compró con su sangre. Eres su hijo amado. Y noté esta actitud o vi esto pasar. Te animo, vamos a crecer juntos. ¿Quieres que ore por ti? Cambia. Acuérdense, el Señor Jesús, ese es el Señor Jesús. Y Él se atrevió a denunciar esto porque es a lo que Él vino. Él vino a establecer un parteaguas en la historia. Él vino a cambiar las cosas. ¿En qué sentido? Las regresó a darles la interpretación correcta, porque los fariseos no habían interpretado la ley correctamente. Ellos lo habían convertido en una serie de acciones religiosas. Ora, ¿por qué? Porque eres cristiano. Está bien, voy a orar. Sí. Oye, lee tu Biblia. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Sí, voy a leer porque Oye, bautízate. ¿Por qué? Porque eres cristiano y tienes que bautizar. O sea, ese tienes que. Si no hay convicción, va a pasar esto. Vamos a estar formando fariseos. Tiene que haber convicción. Y ya la gente ya estaba harta de tanta imposición de los fariseos. ¿Saben por qué? Porque entonces la gente nunca iba a poder alcanzar al Señor. Y los fariseos lo entendieron mal. No era a través de la ley, era a través y por medio de la fe en Jesús. Es increíble cómo en el corazón del hombre está el deseo algunas veces de hacer el bien, y cuando se enfrenta a la ley y le empieza a obedecer, se da cuenta que se queda corto. Yo recuerdo en mi juventud, yo quería de verdad obedecer al Señor, lo quería honrar. Les he contado episodios breves de mi vida. Quemé toda mi música del mundo ahí en un boiler viejo. Lloré por haber quemado esa música. Me deshice de un montón de cosas carnales de mi corazón, pero lo hacía en mis propias fuerzas, porque ni siquiera había yo nacido de nuevo. No entendía que debía ser por medio de la fe en Jesús, y que fuera el poder de Cristo reposando en mí, ayudándome a generar esas buenas obras. Pero era Él en mí, no yo en mis fuerzas. Y ahí está la clave de cómo entonces podemos cambiar y renovar nuestra mente. Por eso nos urge cambiar y renovar nuestra mente. Mateo 15, ahí más adelantito, Jesús vuelve a decir, Mateo 15, 18 y 19. Fíjate qué impacto. Dice, pero lo que es, ¿ya están ahí?
Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Jesús está advirtiendo y diciendo, el corazón del hombre es perverso, el corazón del hombre es engañoso. Y solo a través de mí, eso estaba diciendo Jesús, y solo a través de mí, de colocar su fe en mí, es que van a poder ser libres de ese corazón. Recuerden el nuevo pacto. Jesús citaba el nuevo, Jesús vino a establecer el nuevo pacto, donde dice, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu recto dentro de ellos, mi ley grabaré en sus corazones. Ya no van a tener un corazón con tendencia al mal, ahora van a tener un corazón nuevo que se puede renovar, que se puede transformar. Y te recuerdo que en la cultura hebrea, corazón tenía que ver con la mente también. Cuando se habla del corazón, se está hablando de la mente, se está hablando de la razón, la incluían ahí. Entonces por eso Jesús dice, necesitan renovar su mente y su corazón, porque es de ahí de donde se genera todo lo malo. Marcos 7 también lo dice, Jesús lo vuelve a decir, Marcos 7:21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterio. Pero ¿qué crees? Hay otros versículos opuestos a esto. Hay otros versículos que hablan de que es posible que el corazón cambie, que haya un corazón bueno. Vamos a Lucas 6:45. Este versículo me gusta mucho porque nos ayuda a entender cómo el creyente que ha depositado toda su fe en Jesucristo, el creyente ya no tiene, escucha esto, el creyente, el Hijo de Dios verdadero, genuino, ya no tiene un corazón perverso y engañoso como el que dice el Antiguo Testamento. Si fuera así, el nuevo pacto sería una mentira, porque el nuevo pacto promete un cambio de corazón. Cuando llegamos a Cristo, y Romanos, toda la carta de Romanos habla del problema y de la situación de cómo es que están ahí, ¿verdad? Las dos leyes, la ley de la carne, la ley del espíritu. Ahí está esa lucha. Pero cuando tú y yo llegamos a Cristo, inicia una jornada, inicia un nuevo caminar con Cristo, en donde lo que antes éramos, ahora se empieza a renovar. Ese hombre viejo que dice Efesios 4, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, dice que ahora se puede transformar, ahora puede renovar su mente, su corazón, y revestirse ahora de un hombre nuevo, creado en Dios según la justicia y santidad de la verdad. Entonces quiere decir que si tú estás en Cristo, ahora el proceso es dejar de tener el hábito que tenías antes, como cuando tenías un corazón perverso y engañoso. A lo que tú y yo nos habituamos antes en el pasado y en la carne, es a lo que nos tenemos que deshabituar, lo dije al principio. Fíjate, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Jesús está dando una enseñanza para el futuro de la iglesia. Cuando Jesús aquí saca la idea de que hay un hombre bueno, pareciera ser que él se está contradiciendo también. ¿Tú recuerdas qué le dijo el hombre rico cuando llegó a él? ¿Cómo fue su saludo? Maestro bueno. ¿Y qué le contestó Jesús? No hay ni uno bueno sino Dios. Porque ahora Jesús está enseñando que hay un hombre bueno aquí.
Hola. Eso no solo lo debe saber el pastor, ¿eh? ¿Por qué? ¿Se está contradiciendo? No, es una enseñanza que Jesús está dando para el tiempo de la iglesia. Es una enseñanza que Jesús está sentando, está dejando una base para cuando Él nos enviara su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y lo que está diciendo Jesús es: va a llegar un momento en el que yo voy a morir en la cruz, yo voy a resucitar, yo voy a ir al Padre, les voy a enviar a mi Espíritu a morar dentro de ustedes, y entonces ustedes van a procurar guardar en su corazón un buen tesoro, que es mi palabra. Y cuando ustedes guarden mi palabra como un tesoro en su corazón, entonces van a producir buenas obras. ¿Quedó claro? A eso se refiere. Decídanse por lo mejor, porque va a haber la posibilidad de que ustedes me rechacen, de que no crean en mí, de que no pongan su fe en mí, y eso los va a hacer permanecer en la vieja naturaleza, les va a hacer permanecer en el pecado, y entonces van a sacar de su mal tesoro, de su corazón podrido, van a sacar maldad. Pero está la otra posibilidad, que si ponen su fe en mí y dejan que yo los haga renacer, que yo los resucite, los traslade de tinieblas a luz, entonces ustedes se van a poder llenar de mi palabra. De entrada van a tener mi naturaleza, mi nueva naturaleza, van a tener mi Espíritu Santo, van a tener mi palabra, van a tener nuevas inclinaciones, nuevos afectos, y cuando atesoren eso en su corazón, van a poder empezar a producir cosas buenas. Por eso Deuteronomio 4:9, quiero que veas qué dice también respecto al buen corazón. Y me impacta porque Dios no cambia. Su teología del Antiguo Testamento es la misma del Nuevo Testamento, no cambia. ¿Qué dice Deuteronomio 4:9? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué está diciendo aquí? Guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu alma. ¿De qué o cómo? Es decir, guarda mi ley en tu corazón. Tenla en alta estima. No te apartes de las evidencias que te he dado, ¿verdad? No apartes tus ojos de esas evidencias que tú has visto. Estoy seguro y sin temor a equivocarme que todos aquí han visto la mano de Dios. Y eso es lo que debes de guardar. Desde que naciste de nuevo y desde la primera vez que conociste al Señor, nunca olvides cómo el Señor te rescató. Cuéntaselo a tus hijos una y otra vez. Cuéntaselo a tus nietos una y otra vez. Y si Dios te presta vida, cuéntaselo a tus bisnietos una y otra vez, porque tenemos la responsabilidad de transmitírselo y hacérselo saber a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Guardar con diligencia para que no nos olvidemos, que no se aparte de nuestro corazón. Proverbios 23:19, solo anótalo, dice también: escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Es decir, que podemos lograrlo. El enemigo, ¿sabes? El enemigo y el mundo, regidos por él, todo su sistema, su corriente, todo lo que es el enemigo y el mundo que él está rigiendo, nos va a intentar frenar, nos va a impedir, es la palabra, nos va a impedir que tomemos vuelo. La voluntad de Dios es que corramos, y para correr uno tiene que empezar, ¿verdad? Tomar vuelo.
Y cuando un creyente empieza a tomar vuelo, ¿qué crees que quiere hacer el enemigo con su sistema mundano? ¡Pum! Poner una barrera para que choques contra ella. O poner una piedra en el camino para que tropieces con ella. O poner cosas a los lados, ¿verdad? Que tienen que ver con los deseos sensuales, con la vanagloria de la vida, con todo lo que este mundo nos quiere traer para que uno voltee y se distraiga y se salga del carril. Eso es lo que el enemigo va a intentar hacer. ¿Cierto o no? Pero si tú y yo buscamos la voluntad de Dios, como ya se los expliqué, día a día y paso a paso, la voluntad de Dios cada día es la que te va a dar ímpetu, es la que te va a dar impulso. Piensa por un momento en los atletas de salto de longitud. ¿Sí los ubican? Son los que empiezan a correr y ya para el final dan tres saltos para poder caer en el arenero y les ponen la marca de cuántos metros volaron, ¿cierto o no? Usa esa ilustración. La voluntad de Dios o andar en la voluntad de Dios es cada paso que ese atleta tuvo que dar, ¿verdad? Y cierto o no, es cada uno de esos pasos, y en especial los 3 últimos pasos que ese atleta da, son los que le dan el impulso. Entonces la voluntad de Dios es lo que te impulsa a no detenerte, a no perder el vuelo, a no distraerte. Pero si tú estás corriendo la carrera sin poner los ojos en Jesús, ¿qué te va a pasar? Imagínate que un atleta va corriendo y pierde su mirada del arenero. ¿Has visto quién está al ladito? De hecho están los jueces. ¿Sí han visto? Imagínate que corre y pone su mirada en los jueces. ¿Qué va a pasar? Va a aterrizar en los jueces. Los va a lastimar a los jueces. Y él se va a lastimar. ¿Cierto o no? Ese es el error que cometemos cuando ponemos nuestra mirada en los hombres. No solo tú te lastimas, lastimas a otros. Porque dejaste de poner los ojos en Cristo. Cuando tú corres tu carrera, tienes que poner los ojos en Cristo. No en nadie. No en nadie. Porque vas a quedar descalificado, te vas a lastimar y vas a lastimar a otros. Y si a la siguiente evento haces lo mismo y al siguiente lo mismo, ya no te van a dejar competir. No, este es peligroso. Este le tiene tirria a los jueces, ¿va? Ya no lo dejen competir. De hecho, ni iba a calificar. Es increíble, hermanos, esto. Escucha, dice, hijo mío, Proverbios, escucha y sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino. ¿Qué nos debería bastar? Que Dios lo dice. ¿Por qué lo hago? Porque Dios lo dice y yo le quiero agradar. Dios lo dice. Y eso nos lleva entonces al siguiente, que dice sacrificio agradable a Dios. Y después, ¿qué dice Romanos 12? Que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? ¿Alguien sabe? Con esto acabamos. ¿Qué es un culto racional? Culto racional. Primero, culto. ¿Qué es culto? Una adoración. Racional, algo consciente. Escucha el versículo. ¿Estás ahí en Romanos 12? Fíjate cómo nos cobra sentido ahora. Hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya vimos hasta ahí que es vuestro culto racional.
presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera en la que lo adoran conscientemente. Tú y yo nos tenemos que ofrecer a Él conscientes, lúcidos. Nada de que a mí me obligaron. Si te obligaron, quiere decir que tu corazón no está aún. El cristianismo no es obligado. El cristianismo es ofrecerse en sacrificio y en adoración conscientes, convencidos de que queremos serle agradables al Señor. Es más, voy un poquito más allá, voy a usar palabras más sencillas. Debemos acercarnos al Señor para ofrecernos a Él, y eso debe ser algo lógico. Cuando habla de un culto racional, es como las matemáticas. Las matemáticas no se pueden entender si no razonas. Si tú no miras la evidencia de que 2 más 2 es 4. Y por eso nos ponían 4 manzanas, ¿verdad? 2 de un lado y 2 del otro. Y cuando las juntábamos y las contábamos, sí hay 4. Por eso usaban el ábaco. ¿Cuántos usaron ábaco para sumar? Yo también. Porque tenías que ver las bolitas de colores, tocar las bolitas y saber que existían. De manera que cuando tú te ofreces al Señor, tiene que ser algo lógico. Tienes que usar toda tu capacidad mental, todo tu raciocinio y decir: estoy consciente y lúcido de lo que yo voy a hacer. Nadie me está empujando para hacer un sacrificio. Yo me estoy ofreciendo en sacrificio conscientemente, porque sé que esa es la manera en la que voy a adorar a mi Dios. Tiene que ser, lo racional es algo que pasa por la razón. Si no pasó por tu razón y no lo analizaste bien, en realidad no te estás ofreciendo y no le estás dando adoración consciente al Señor. Debes de estar convencido. Y sabes, ofrecernos en adoración a Dios es lo razonable. Es lo razonable. Es la única manera en la que vamos a ser capaces de sobrevivir en este mundo con una fe intacta. El mundo no va a poder afectar tu fe si tú te ofreces racionalmente, conscientemente y usando tu razón. Si tú no estás convencido, tu fe no va a durar. Tu fe no va a durar si tú no te ofreces usando también la razón. Por eso es que el cristianismo no es fe a ciegas. No lo es. Dios pone el objetivo. Dice: tú, mi hijo murió por ti. ¿Tú te quieres ofrecer a mí en fe, creer en mi hijo, aceptar su sacrificio, someterte a mi voluntad? Ahí está algo claro. Eso no es fe ciega. Y ya una vez que entramos a ser sus hijos, Él nos da directrices claras. No robarás, no matarás, no mientas, no contrices al espíritu, sé fiel a tu esposa, que no te gobierne el alcohol, no te emborraches. Es muy claro. ¿Dónde está la fe ciega? No la hay. Así es de que es lo razonable. Ofrecernos en adoración a Dios debería ser lo razonable. Así es de que, cerrando, quiero decirte que tenemos que llegar al punto de que nuestra decisión sea definitiva. La decisión que tú tomes debe ser de una vez y para siempre. Porque si tú estás titubeando, en realidad no hay una entrega total. Solo decidiendo de una vez por todas que Cristo es el centro de mi vida y abrazando con todas mis fuerzas esa convicción por Él, entonces ahí me voy a poder mantener en la voluntad de Dios. Pero debe ser consciente. Recuerda, la verdadera adoración, como pensaban antes los fariseos y los judíos, no consiste en largas oraciones, ¿verdad? La gente cree que está orando ahí, y como dice, muchas oraciones y bien bonitas, ¿verdad?
con mucha palabrería, piensa que eso es verdadera adoración. No es. Es más, aunque lo hablé y dije, nuestros devocionales, ¿verdad? De esos devocionales sin fallar, devocionales planeados al detalle, eso no es verdadera adoración tampoco. Quiero decirte, el que hayas venido aquí bien bañadito, con tu ropa planchadita, ropa de domingo, que pareces cristiano, tampoco es verdadera adoración. Incluso el que pongas tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus capacidades ahí al servicio de Dios, tampoco es verdadera adoración, ¿no? O incluso si dijeras, ya crecí, ya maduré, y así un despliegue de liderazgo, ¿verdad?, en la iglesia, eso tampoco es adoración. ¿Sabes qué es la adoración? Es simple, es una verdadera y sincera entrega. Es una entrega total, constante y perseverante. Por eso dice, ofrécete como sacrificio. Estar dispuesto a morir cada día. Esa es la verdadera adoración. Esa es la adoración. Llévate esto en tu corazón. Persevera. Persevera en el Señor. ¿En qué? En morir cada día. Conocer más su palabra y dejar que sea Él en ti, Él en mí, Él en nosotros, y que nos lleve a buen término. Amén. Culto racional, amados, que sea Él. Espero el próximo domingo terminar. Vamos a orar y vamos a pedirle que podamos ser verdadera adoración a Él. Cierra tus ojos. Señor, traemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, y hoy aprendimos agradable a ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea una constante adoración. Ayúdanos a comprender que solo por medio de poner toda nuestra fe en tu Hijo Jesús podemos lograrlo. Y ayúdanos, Señor, a que eso sea cada día. Que cada día, Señor, tomemos la decisión consciente de ofrecernos a ti. Que no pase un solo día sin que algo nuestro muera. Que no pase un solo día, Señor, sin que renunciemos a algo de nuestra carne que nos sigue impidiendo o que nos sigue estorbando para crecer. Y Señor, que sea una convicción. Ayúdanos a que la decisión que tomemos, Señor, sea algo que pasa por nuestra razón. Es algo que conscientemente hemos meditado y que conscientemente hemos determinado. Solo así podrá ser una verdadera adoración a ti, Señor. Que sea tu palabra la que nos convenza, que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya de pecado, que nos haga renunciar a lo oculto y vergonzoso. Que sea tu Espíritu Santo por medio de tu palabra a que obre en nuestro corazón, para que no andemos con astucia adulterando tu palabra o acomodándola a nuestra conveniencia, sino que seamos capaces de reconocer nuestro orgullo, nuestra falta de dependencia de ti, Señor. Perdónanos por querer ser autosuficientes y pensar que podemos lograrlo en nuestras fuerzas, y pensar, Señor, que podemos ayudarte. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que es una obra completa la que tú haces, y es una obra perfecta.
Solo queremos, Señor, rendirnos a ti. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde. Ayúdanos en nuestra debilidad, como te lo dijimos durante esta reunión. Te necesitamos. Puedes decírselo al Señor con tus propias palabras. Si es tu anhelo, rendirte a Él sin distraerte, sin distraer a otros, ponte de pie y vamos a cantarle al Señor este canto donde le rendimos a Él nuestra vida y donde declaramos que Él es Señor, donde le entregamos nuestro corazón, donde le entregamos nuestra vida en adoración. Dile conmigo. Levanto mi corazón a ti con gratitud y amor.